desierto. Una charla de bendición y aprendizaje sobre la palabra de Dios con el pastor Luis Bermea. Bendiciones y saludos, mis hermanos y amigos en Cristo. Es un gozo para mí poder compartir juntos este tiempo en la palabra. Comencemos nuestra charla de hoy en nuestra sección Temas Selectos. El diluvio, tercera parte. Mis hermanos, el arca de Noé es uno de los elementos más icónicos de la historia bíblica. Su diseño y construcción no solo cumplen con un propósito funcional, sino que también reflejan aspectos teológicos sobre la salvación, la provisión de Dios y su plan redentor. He reservado esta parte para el final con todo propósito, mis hermanos, para hacer una reflexión, aplicaciones finales acerca del simbolismo y teología. Vamos pues a ese punto, refugio y salvación. El arca se convierte en un símbolo de refugio y protección. Así como aquellos que entraron en el arca fueron preservados del juicio, Jesús ofrece salvación a los que se refugian en Él por fe, por gracia. Aquí estamos hablando de la salvación que nos da Cristo de la condenación, castigo por el pecado que merecemos. Si queremos relacionar el juicio del diluvio con el juicio de la gran tribulación, sería un grave error, porque si bien en aquel tiempo fueron protegidos, guardados del juicio del diluvio, si queremos traer el simbolismo del arca protegida del juicio, dándole una aplicación con respecto de la gran tribulación, que la iglesia pasará por ella y será también protegida, sería una equivocación, porque un simbolismo no tiene el sustento teológico para hacer del simbolismo una doctrina. Aparte de todo, Cristo todavía no había venido y realizado su sacrificio. Mis hermanos, ahora estamos viviendo en una era donde Cristo ya efectuó su sacrificio, salvándonos del juicio de Dios por el pecado, la ira de Dios, el castigo, condenación que merecíamos. Su sacrificio, hecho una sola vez para siempre, salvándonos del juicio de Dios, nos salva de todo juicio, ira, castigo, condenación por el pecado. Nos salva, nos preserva sin sufrirlo, sin pasar por él, del juicio de la gran tribulación. Como seremos salvos también del juicio final, vale la pena recalcar que si bien el arca es un tipo de Cristo, debemos hacerlo con las connotaciones debidas, y una de ellas, la más importante. No podemos aplicar la salvación de la misma manera, y me refiero a la salvación del diluvio. Muchos dicen, como Cristo los protegió de ese juicio del diluvio, así va a proteger a su iglesia del juicio de la gran tribulación cuando pase por ella. Pero no es así, mis hermanos, porque en aquel tiempo Cristo no había ofrecido su sacrificio expiatorio todavía, y ahora en este tiempo postdiluviano ya se efectuó ese sacrificio, ofrecido una sola vez para siempre, y ahora nos protege de todo juicio, incluido el juicio de la gran tribulación, que nos preserva de él. No lo sufrimos con su protección, sino que somos preservados, no lo pasaremos, escaparemos. Ese es el problema que yo veo, que no están tomando en cuenta el Cairo de Dios. No son dos eventos semejantes. El arca puede verse como una prefiguración de Cristo, sin duda. Nosotros, por medio de creer en Él por el Evangelio, somos refugiados y preservados del juicio de Dios, sea el juicio de la gran tribulación o juicio final. Él es la propiciación por el pecado. La ira de Dios que merecíamos, que estaba sobre nosotros como pecadores, fue dirigida sobre Cristo. Él la recibió y así fuimos salvos por gracia de ese juicio, ira, castigo de Dios por el pecado. No hay más condenación, ira, castigo, aunque recibamos protección. No es un asunto de la iglesia, el juicio de la gran tribulación, por lo que no estaremos presentes. Mis hermanos,
Principalmente tiene connotaciones con el pueblo de Israel y los judíos. Muchos ven la gran tribulación solo como un sufrimiento y prueba para purificar un poco más al cristiano e ignoran o pasan por alto el hecho de que es un juicio, ira, castigo de Dios al mundo, a todos los pecadores rebeldes, rechazadores de Cristo y del amor de la verdad para ser salvos, como dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:10 al 12. Es un juicio para todas las personas descritas en estos textos. ¿Por qué la iglesia tendría que sufrir ese juicio con ellos cuando ya fue redimida por la sangre preciosa de Cristo? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1, Romanos 5:9 y muchos textos más. No hay letras chicas en los textos bíblicos que digan, bueno, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero hay que pasar todavía por otro juicio, la gran tribulación. El juicio de Cristo no fue suficiente para librarnos de todos los juicios de Dios, solo hasta el juicio final. Ustedes disculpen. No, claro que no, mis hermanos. No hay letras pequeñas al calce o abajo de los textos o contextos bíblicos. Eso también se relaciona con la enseñanza de que en los tiempos de juicio Dios provee una salida para aquellos que creen y confían en Él. Aquí quiero comentar de manera personal, y es mi convicción, que no solo se refiere al hecho de ser protegidos del juicio de Dios, sino preservados del juicio, quitados, no lo enfrentaremos. Cualquier juicio, ira, castigo y condenación al creyente posterior al sacrificio de Cristo ya consumado y ratificado con la resurrección es inválido y contradictorio de las mismas Escrituras y el carácter de Dios. Es algo totalmente diferente. Yo creo lo que la Biblia dice, que Cristo enfrentó el juicio de Dios una sola vez para siempre. Hebreos 9:26 y 28, Hebreos 10, versículos 10, 12 y 14. Y no hay letras chicas abajo de estos textos y muchos textos más. Ejemplo. Bueno, sí, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, triunfante, y esperar con gozo venir por sus redimidos, su iglesia. En letras chicas, pero hay que pasar temporalmente por el juicio de la gran tribulación y luego la vida eterna. En la esperanza de la vida eterna, mis hermanos, como dice Pablo en Tito 1:2, no hay nada de un juicio antes ni después de esta esperanza. Entonces ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y tampoco hay condenación o juicio de ninguna manera. Mira las palabras de Jesús en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrán a condenación, no vendrá a juicio, dice otra traducción, mas han pasado de muerte a vida. No tengo ahora mismo, mis hermanos, todo el tiempo del mundo para extenderme como quisiera en este punto. Tengo mucho más que decir. Tengo años estudiando este tema, así que hay muchos versículos y argumentos que apoyarían esto. Es un tema vasto y profundo y solamente lo menciono ahora porque presentaré posteriormente un libro pequeño en este tema de manera profusa. Otro punto más, gracia y misericordia, la construcción del arca y el hecho de que Noé fue elegido para construirla destaca la gracia de Dios hacia la humanidad. Noé, en medio de un mundo rebelde, encontró gracia ante Dios, Génesis 6:8. La espera de 120 años de Noé mientras construía el arca y predicaba a la gente sobre el juicio venidero es un testimonio de la paciencia y la misericordia de Dios. Nuestra conclusión, mis hermanos, es que el arca de Noé no solo fue una construcción física destinada a salvar a unos pocos del juicio, sino que también simboliza temas espirituales profundos sobre la gracia, el refugio de Dios y la protección o la profunda provisión de salvación. La complejidad y funcionalidad del arca, así como sus dimensiones, materiales y diseño, superan la capacidad
humana de concepto y construcción en ese tiempo, subrayando la intervención divina en la historia de la humanidad. Este relato enfatiza que a pesar del juicio siempre hay un camino hacia la redención, y estas lecciones siguen siendo relevantes hoy en día en la manera en que consideramos la gracia y el arrepentimiento ante Dios. Mis hermanos y amigos, un juicio inminente está por venir, pende sobre la humanidad y está siendo ignorado por siglos. Todas las evidencias arqueológicas, antropológicas, no están siendo tomadas en cuenta con seriedad y urgencia, aun cuando se levantan como testigos, como un predicador fiel, predicando no por 120 años, sino siglos por siglos, miles de años, con los mismos resultados de actitudes rebeldes y rechazadores de la verdad del Evangelio, la misericordia y la gracia de Dios inmerecidas. Todavía hoy, mis amigos y hermanos, es tiempo de arrepentirte y venir a Cristo, el Salvador, arrepintiéndote de todos tus pecados y poniendo tu fe y confianza únicamente en Él. La Biblia dice: todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, y también dice: el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos será salvo. Con todo esto, mis hermanos, yo no estoy haciendo la alusión a la oración del pecador o repitas conmigo una oración. No, sino que tú mismo, ahí donde estás, seas quien clame a Él por tu salvación en respuesta al Evangelio que has escuchado. Así es que oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por esta reflexión en tu palabra. Gracias porque vemos tu amor inagotable, tu misericordia, tu gracia inmerecida para todos los pecadores, y que nos estás llamando, extendiendo tu gracia para que vengamos a ti en arrepentimiento y fe y pongamos nuestra confianza única y completamente en ti. Señor, mira nuestros corazones y danos ese llamado ahora para que podamos ser salvos, creyendo en Cristo, confiando en Él y viniendo a Él a entregar nuestra vida completa para que recibamos tu perdón, tu salvación, la vida eterna, una vida nueva, y empecemos hoy haciéndote de ti nuestro Señor, nuestro Salvador, cambiando nuestra vida para gloria tuya, llevando mucho fruto y bendiciendo a nuestro prójimo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, ha sido un gozo poder estar con ustedes este tiempo compartiendo la palabra. Que el Señor los bendiga ricamente y nos vemos hasta la próxima. Afinar la mira, ríos de agua en el desierto.